Si no me escuchas, nos divorciamos. No puedo seguir casada con alguien que dice cosas tan egoístas. Acepto el divorcio. Aunque mi esposo está actuando con altivez y no sabe lo que le espera. Me llamo Emily. He estado casada por 5 años y... Música, tengo 35. Solo estamos él y yo. Hemos querido tener hijos, pero aún no ha sido posible. Pensamos en tratamientos de fertilidad, pero mi esposo no quiso hacerlo. Música, así que dejamos todo al azar. Si no tenemos hijos, solo seremos nosotros. Después de casarnos, los padres de mi esposo fallecieron y no tuvimos tiempo para tratamientos. Mi esposo es bastante controlador en su trabajo. Música, era un superior y a menudo me regañaba frente a otros por mis errores. Me reprendía con dureza si cometía un fallo. Este comportamiento no cambió después de casarnos. Aunque parece una mala persona, también tiene un lado amable. Me dio buenos consejos cuando era su subordinada y me apoyó cuando me sentí triste tras la muerte de mi abuelo. Ese apoyo me llevó a empezar a salir con él y eventualmente casarnos. Desde que nos casamos, dejé de trabajar y me convertí en ama de casa a tiempo completo. Mi esposo usualmente llega a casa después de las 9 de la noche por su trabajo. Cuando llega, lo saludo y le ayudo con su ropa, pero él no dice mucho. Preparo la cena y él come en silencio. Después de cenar, va al baño y preparo su toalla y su ropa interior. Luego se va directo a la cama. Siempre ha sido callado y recientemente su nuevo ascenso parece haberlo cansado aún más. Ya no hablamos mucho, pero sigo confiando y amándolo. Estuvo conmigo cuando pasé momentos difíciles. Perdí a mi padre en la secundaria y a mi madre en mi primer año de preparatoria. Después de eso, mi abuelo me acogió y me crió con mucho amor. Quise mostrarle mi agradecimiento ahorrando dinero de mi trabajo, llevándolo de viaje y compartiendo buenos momentos con él. Disfrutaba pasar tiempo con mi abuelo y deseaba que se mantuviera saludable por siempre. Pero 3 años después de empezar a trabajar, mi abuelo falleció de cáncer de pulmón. Me quedé completamente sola. Sabía que eventualmente tendría que decir adiós, pero no esperaba que fuera tan pronto. Me arrepentí de no haber podido hacer más por él o pasar más tiempo juntos. Estaba muy triste y lloraba todas las noches. Música. Mi entonces jefe, que ahora es mi esposo, notó mi tristeza. Fue amable y me escuchó, diciéndome que había pasado por mucho y que lo estaba haciendo bien. Me sentí afortunada de tenerlo como jefe. Normalmente estricto e intimidante, se mostró gentil y solidario durante ese momento difícil. Sé que en el fondo es una persona bondadosa, por eso quise quedarme con él. Una tarde, sonó el teléfono de la casa. Era el hermano menor de mi esposo, a quien no había escuchado en mucho tiempo. Quiso hablar con mi esposo. Le conté a mi esposo sobre la llamada, y él contestó con una sonrisa. Su hermano menor, 15 años menor que él, es alguien a quien mi esposo realmente aprecia. Música. Vive feliz con su esposa desde hace 2 años. Pero cuando el tono de mi esposo se volvió serio de repente, supe que algo estaba mal. Después de colgar, me dijo que su hermano había perdido su empleo. Me sorprendió, no me lo esperaba en absoluto. Mi cuñado es muy diferente de mi esposo. Música, es amable, tranquilo y respetuoso. Siempre me defiende cuando mi esposo es grosero y se disculpa por su comportamiento. Tengo buena impresión de él y de su esposa. Quise ayudarlos en lo que pudiera. Le pregunté a mi esposo, música, si había algo que pudiera hacer, pero me lanzó una mirada cortante y me preguntó qué quería decir con algo. Le sugerí que hiciéramos algo para que su hermano se sintiera mejor. Él suspiró con fuerza y dijo que yo no entendería porque no he formado parte del mundo laboral. Me dijo que no era mi lugar sugerir nada y su respuesta dura me sorprendió. Quise ayudar, pero parecía que lo había molestado. Le pregunté si acaso yo no era parte de la familia, pero dijo que yo solo era su esposa, no la familia de su hermano. Sus palabras me dolieron profundamente. Nunca lo había visto actuar con tanta agresividad. Que su hermano fuera despedido debió ser un gran golpe, pero su dureza fue inesperada. Me dijo que no hiciera nada innecesario y salió. Después de eso, se volvió aún más exigente y crítico conmigo. Se quejaba de las comidas que preparaba y me comparaba desfavorablemente con la esposa de su hermano. Su comportamiento irracional me confundía y no entendía que había cambiado. Un día, mi esposo comenzó a revisar cosas y llenar bolsas de basura. Música, estaba confundida,
Pero no intervine porque nuestra relación se había vuelto tan tensa que no tenía energía para hablar con él. Luego, música, me dijo que necesitábamos empezar a empacar porque nos íbamos a mudar. Dijo que le daría la casa a su hermano y su esposa. Me sorprendió y confundió su decisión. Mi esposo decidió de repente regalar nuestra casa a su hermano desempleado y a su esposa. Le pregunté por qué hacía eso de repente y me gritó que me callara. Señalé que regalar la casa no solucionaba nuestra situación de vivienda. Él insistió en que, como su hermano estaba en problemas, necesitaba ayudarlo y que después veríamos dónde vivir. Estaba confundida y desconfiada. Mi cuñado no se iba a quedar con nuestra casa sin cuestionarlo. Cuando estaba a punto de enfrentar a mi esposo, me dio los papeles del divorcio y me dijo que si solo iba a discutir, no le servía de nada. Me exigió que me fuera de inmediato. Me sorprendió su decisión repentina, pero sentí que quizá era lo mejor. Tomé los papeles y los firmé. Mi esposo me miraba con una sonrisa arrogante, que casi me hizo reír por lo ridículo que se veía. Después de firmar, le recordé que la casa no era suya para regalar. Era mi casa, heredada de mi abuelo. Mi esposo quedó atónito. Le expliqué que se había mudado a mi casa antes de casarnos porque no quería pagar renta y yo he estado pagando los impuestos desde entonces. Nunca había aportado nada. Mi esposo parecía desconcertado y dijo que no importaba, ya que pronto estaríamos divorciados. Le dije que su comportamiento era increíble y egoísta, y que necesitábamos calmarnos. Dejé salir toda mi frustración con él. Lo amaba y pensaba que él me amaba a mí también, pero quizá estaba equivocada. Nunca esperé que nuestro matrimonio terminara tan rápido. Emily, espera, esto es un malentendido. Hablemos. Él respondió, ¿hablar de qué? Fuiste tú quien quiso el divorcio, le contesté. Guardé cuidadosamente los papeles del divorcio ya llenos, planeando entregarlos mañana por la mañana. Mi esposo se quedó tirado en el suelo, aturdido, murmurando, no, esto no puede estar pasando. Le dije con firmeza que esa era mi casa y que debía irse inmediatamente. Una vez que los papeles se presentaran, seríamos extraños. No sentí ninguna simpatía por él. Incluso cuando lloró y me suplicó, eventualmente se fue, resignado a su destino. La noticia de nuestro divorcio se esparció rápidamente en su trabajo, y de inmediato lo miraron con desprecio. Los rumores sobre nuestro divorcio y su comportamiento durante el matrimonio circulaban por todas partes. Parecía que había perdido su prestigio en la empresa. Me pregunté quién había difundido esos rumores, pero todo lo que hice fue responder preguntas de sus colegas y subordinados. Aproximadamente 6 meses después del divorcio, me topé con alguien que esperaba no volver a ver. Salía de una inmobiliaria cuando vi a mi exesposo. Parecía que me había estado esperando afuera. La situación era incómoda, y aunque intenté ignorarlo, me siguió persistentemente. Frustrada, acepté hablar. Basta. Música, si tienes algo que decir, dilo, le dije. Emily, siempre te he despreciado, dijo él. Su afirmación repentina me dejó confundida. Dijo que me culpaba por la pérdida de empleo de su hermano. ¿Por qué sería mi culpa? Pregunté. Desde que nos casamos, solo pasaban cosas malas, como la muerte de mis padres y mi accidente, respondió. Pero su padre ya estaba enfermo antes de casarnos. Música, y su madre era frágil. Su accidente fue por su propia torpeza cuando se emborrachó y se cayó. A pesar de eso, él creía que yo era responsable de todas sus desgracias. Entonces, ¿crees que soy la causa de todos tus problemas y por eso me odiabas? Dije. Siempre pensé que solo eras torpe, pero en realidad me despreciabas. Me frustraba su negativa a asumir responsabilidades y su constante culpa hacia los demás. No podía creer que alguien como él fuera supervisor. Me preocupaban sus subordinados, que podrían ser criticados injustamente. Continuó contándome sus desgracias incluso después del divorcio. Me mostró quemaduras de un incendio reciente que destruyó su departamento, mencionó perder su cartera, cometer errores en el trabajo y la frialdad de su hermano hacia él. Honestamente, no siento lástima por ti, dije. Estos son los resultados de tus propias acciones. Yo no tengo nada que ver con eso. Por favor, Emily, vuelve conmigo, rogó. Hemos estado juntos tanto tiempo. Yo me encargaba de todo cuando trabajabas y te apoyé cuando murió tu abuelo. Mirándolo intentar manipularme con culpas, me estremecí. Todos tus problemas provienen de tus propias acciones.
Tal vez deberías mirarte a ti mismo y dejar de culpar a los demás. Con eso, me alejé, ignorando su desesperación. Mi exesposo me llamaba, intentando llamar mi atención, pero lo ignoré y me mezclé entre la multitud. Unos días después, recibí una llamada de mi excuñado. Emily, bueno, ya no eres mi cuñada, dijo. Lo siento, pero quería hablar sobre mi hermano. Explicó que la decisión de darle la casa a su hermano fue tomada únicamente por mi exesposo y su esposa, y él no tenía idea. Mi excuñado dijo que él y su esposa sentían lástima por cómo me había tratado mi exesposo, y creían que era bueno que nos divorciáramos. Me deseó felicidad. Le agradecí y me contó que había conseguido un trabajo y que se las arreglaba bien. Me alegré por él. Mencionó que planeaba distanciarse de su hermano, razón por la cual mi exesposo no podía contactarlo. Ahora mi exesposo, que había perdido a su esposa y estaba distanciado de su hermano menor, estaba verdaderamente solo. Esperé que comprendiera las consecuencias de sus errores. Pero por ahora, necesitaba eliminarlo completamente de mi vida. El día que me topé con mi exesposo, justo había firmado un contrato para rentar la casa que heredé de mi abuelo. Era demasiado grande para mí, pero no podía desprenderme de una casa llena de recuerdos. Prefería que alguien que quisiera vivir allí la habitara. Decidí cambiar mi número de teléfono, mudarme y cortar por completo toda relación con mi exesposo. A mis 35 años, aún tengo una larga vida por delante.